Dios les bendiga, me llamo Camila Martínez y aquí estamos en el programa ITF Podcast Junior. Aquí estoy con mi copastor. Amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por tenerme aquí. Y hoy vamos a estar hablando del tema No te aceptan porque a él no lo recibieron. Y para empezar, me gustaría preguntarle a usted una pregunta. Claro. ¿Qué significa rechazo para usted? Bueno, rechazo es cuando no solo no te aceptan, sino cuando en un círculo tú no eres bienvenido. Y eso creo yo que se puede aplicar a todas las diferentes esferas de la vida. Ujú. Sí, lo que yo tengo aquí es el rechazo es un desprecio y oposición a tu persona, Así es. ¿verdad? Y esto lo podemos ver muy bien en la historia de José, ¿verdad? En donde él fue hijo de Jacob y Raquel, ¿verdad? Y era el favorito hijo de su padre. Ajá. Eso está dicho, escrito en la Biblia, y también dice que pues se le dio una túnica de colores. Entonces a él le daban un trato especial, un trato diferente. Y pues sus hermanos tenían el celo que vemos muchas veces en nuestras familias. Y entonces lo traicionaron y lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Y en esta historia a mí me captó mucho la atención porque la razón que lo rechazaron los hermanos fue porque sabían que José era especial, que había algo diferente sobre él, porque no solo era el favorito de su padre, pero también se le revelaba a Dios en sus sueños. Sí, es correcto. Entonces él tenía un don que no lo tenían los hermanos, Ujú. que causó ese celo, Es correcto. ¿verdad? Y por esa causa lo rechazaron, muy similar a lo que le pasó a Jesús mismo, Ujú. ¿verdad? Que hasta con sus hermanos, ¿verdad? Lo rechazaban. Entonces, aquí yo le quiero dar a usted un ratito para hablar. Sí, es preciosa la historia que has seleccionado, porque una de las cosas que nosotros tenemos que meditar cuando nos sentimos rechazados es preguntarnos, ¿por qué me rechazo? Ujú. ¿Tú ves? Y Dios, que es precioso, el Señor, cuando vemos la historia de José, fíjate, la Biblia dice que José tuvo algunos sueños, ¿verdad? Ujú. Y uno de los sueños es que todos los rollos se inclinaban Sí, hacia hacia él. él. Pero tuvo otro sueño también sobre las estrellas, algo así, ¿verdad? Pero él era el centro siempre del sueño. Entonces, desde ahí nosotros entendemos que Dios le había dado un don especial a Sí, José, el soñador, ¿verdad? Entonces, desde allí viene el problema, porque como tú dijiste, sobre José había algo diferente. Entonces, ese don muchas veces va a provocar en las personas un celo. ¿Tú ves? Entonces, pero lo que me encanta de la historia es que por si faltara algo, por si faltaba algo, para que los hermanos de José entraran aún en un celo, Sí, amén. hasta diría yo que con odio, si faltaba algo, a Jacob se le tiene una gran idea, y era de hacerle una túnica de colores a su hijo. Fíjate. Amén. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que siempre recordar es que en la historia de José era que todo eso era necesario que sucediera. Sí, amén. ¿Por qué crees tú que era necesario que sucediera? Porque Dios tiene un plan para cada persona, y en Egipto él fue de bendición no solo para Egipto, pero también para su padre, para su familia. Y de hecho es algo que creo que el último podcast que tuvimos hablamos del plan de Dios. Uh-huh. Y tú sabías que José es representa a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Su vida, es un símbolo del Señor José. Porque si vos lees de José, no encontrás que José cometió errores en su vida, lo has leído. Entonces es algo muy, 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 muy lindo. Es más,
el Señor fue vendido por 30 monedas de plata. José fue vendido por 20 monedas de plata. Entonces, cuando tú miras la vida de José, es una tipificación, una tipología de Jesucristo. Pero volviendo al otro punto, si faltaba algo, Jacob tiene una gran idea. Sí. Pero volvamos al tema, ¿verdad? Pero lo lindo es que cuando le ponen la túnica, eso fue como quien dice el tiro de gracia. Sus hermanos dijeron, no, pero a José le dan un trato diferente. Pero no era el trato diferente. Es que tenemos que recordar que era la gracia de Dios sobre José. Por eso es, mija, que muchas veces, y yo no sé por qué voy a decirte esto, pero muchas veces nosotros no sentimos que encajamos. ¿Tú ves? Muchas veces no sentimos que nosotros somos aceptados de la manera, siento a Dios, no somos tan populares como otros lo son. Pero tú tienes que recordar que si José, cuando fue vendido por esas monedas, quizás tú preparaste esta enseñanza para ti mismo sin saberlo, pero Dios es bueno, amén, mi amor. Entonces, si José hubiese dicho, no, pero óyeme, yo voy a renunciar a lo que Dios me ha dado. Yo voy a huir de este lugar. Yo no voy a aceptar y ser obediente a lo que Dios me ha dicho a mí que haga o a donde Dios me ha puesto. Yo voy a renunciar a todo. José no hubiese sido la bendición que él fue. ¿Tú me entiendes? Sí, amén. Entonces José tuvo que ser obediente y tuvo que permanecer humilde y sencillo al llamado que Dios tenía para con su vida. Porque cuando somos rechazados y nos sentimos rechazados de alguna manera a donde estamos, es porque tienes que recordar que es que Dios tiene un propósito y un plan más perfecto, mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. En otras palabras, cuando nosotros vemos que la barca comienza a querer hundirse, es porque algo hay en tu vida que Dios quiere usar a donde Dios te quiere. Amén. Y pues Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Que aunque los hermanos de José le hicieron ese trato, ¿verdad?, de venderlo, de serlo esclavo a otro país, que aún así les provee en el momento que no había comida, les da, porque ellos fueron y pidieron ahí donde estaba José y tuvieron ese acceso, tuvieron lo que necesitaban para vivir, aunque lo habían traicionado. Entonces, esa parte de la historia creo que está bonita porque nos enseña que aún así, aunque nos menosprecien y aunque nos rechacen, nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que ayudarlos, aunque no nos ayudaron a nosotros, ¿verdad? Y esa parte de la historia es bien bonita, porque también lo hace Jesús en tantas historias y en tantos momentos de su vida, y la Biblia misma dice que perdonemos 60 veces 7, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí 2 versículos que me gustaría que lea el que se encuentra en Juan 15:18. Claro que sí. Amén. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Y esa parte, ¿verdad?, que creo que tantos de los que estamos en la iglesia podemos relacionarnos con, porque es algo que está hablando sobre la vida de Jesús, la vida que él vivió, ¿verdad?, que fue dura, porque la podemos leer, ¿verdad? Y podemos ver que si a él lo rechazaron, que si a él lo menospreciaron, también a nosotros van a hacer lo mismo, pero que estamos en el lado de Dios, como Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Y entonces también yo tengo otro que se encuentra en Isaías 53:3, que dice,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y a mí me gustaría que usted hable un poco de este versículo, de lo que usted saca de este versículo. Bueno, el versículo que leíste habla del siervo de Jehová, que es Jesucristo, ¿verdad? Que Dios enviaría, en el cual Dios iba a poner todos los pecados de toda la humanidad. Y si tú sigues leyendo, tú encontrarás donde dice que Él fue cortado de su generación. ¿Sí me entiendes? O sea, porque el Señor había decidido, como tú dijiste, Dios es tan misericordioso, Camila, que Dios no piensa ni actúa como actuamos nosotros. Porque normalmente nosotros en nuestra naturaleza siempre, aunque a veces decimos que no, pero siempre actuamos con un espíritu de revancha. Aunque a veces no lo mostremos en acciones, pero a veces no dejamos de pensarlo, de sentirlo. ¿Verdad que sí? Cuando nos hacen algún daño. Dice la Biblia que Cristo no pecó. O sea, Él no pecó ni con pensamiento. Cristo fue sin pecado. Imagínate tú todo lo que le hicieron a Él. Y Él mantenerse puro en sus pensamientos. Él mantenerse puro a lo que el Padre le había designado para que Él viniera a ser. Entonces, cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, habla del ministerio y del sufrimiento de Cristo para con nosotros. Eso fue un sufrimiento difícil, duro de pasar, mas sin embargo, dice el escritor de Hebreos, capítulo 2, 12, verso 2, la parte B, dice que él vio con menosprecio lo que le iba a suceder, o sea, lo vio con agrado, o sea, que él sabía que al final de su sacrificio, tú y yo y todos los que creyéramos en él, íbamos a ser salvos, pero el desprecio y el ser desechado, que no te acepten, es algo que duele. Sí. ¿Verdad que sí? Y duele mucho, mas sin embargo, no nos tenemos que olvidar que aún en el quebranto, en el desprecio, tú dijiste que cuando hablaste de José, que todo lo que los hermanos le hicieron a José, mas José no los trató de la misma manera. ¿Por qué? Porque el don que Dios puso en José, o la sabiduría de Jesús, siendo mismo Dios, era diferente. Ellos entendían algo que el hombre sin Dios no entiende. Como nosotros, cuando nosotros nos tratan mal, nosotros pagamos con un bien. ¿Verdad que sí? Nos desprecian, nosotros les queremos amar. Nos desechan, nosotros queremos buscarles. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que el ser desechado no es fácil, pero con humildad nosotros podemos sobrellevar ese tipo de cosas. Amén. Y entonces, la siguiente cosa que quiero cubrir es cómo nosotros vemos ese rechazo en nuestras vidas. Y después le quiero preguntar a usted unas preguntas, ¿verdad? Pero yo tengo aquí 3 ejemplos, ¿verdad? En la escuela nos desechan cuando se están burlando de nosotros, ¿verdad? Como cristianos, porque si tú eres cristiano verdadero, no debes de ser igual que los demás en la escuela. O en cualquier lugar, ¿verdad? Tienes que comportarte diferente, no te van a gustar las mismas cosas, ni los mismos chistes. Entonces, a veces sí puede haber esas burlas. Atmósfera hostil, ¿verdad? Ajá. En el trabajo también se nota en los adultos y en los jóvenes que ya trabajan, en los adolescentes que ya trabajan, que es algo que también puede pasar, ¿verdad? Que tu comportamiento en el trabajo te separe de los demás, que también cause un sentimiento de no pertenecer, de que no te quieren ahí. No serás aceptado en el grupo. Y en la iglesia también puede pasar cosas así, ¿verdad? Porque al fin del día somos personas, ¿verdad? Y no somos exentos de pecado porque no somos Jesús, no somos Dios. Somos perfectos. Entonces, en la iglesia, esto puede pasar cuando alguien desprecie tu don, cuando alguien desprecie tu posición en la iglesia, sea por tu edad o por la forma que tú eres como persona. Hay muchas
partes de nuestras vidas que son menospreciadas, ¿verdad? Entonces, para usted, yo le quiero preguntar, ¿cómo podemos lidiar con este rechazo? Bueno, fíjate, en el ministerio de los años que tengo trabajando, yo he pasado todas esas etapas. Aún dentro de la iglesia, las he pasado. Y duelen, porque sentirse rechazado duele mucho. Una vez tiene que llorar en el secreto, ¿verdad que sí? Pero hay un secreto de cómo uno vencer esas cosas. Porque fíjate, ¿a ti te gustan las flores? ¿Cuál es algún tipo de flor que a ti te guste? Me gustan los tulipanes. Ok, ¿tú tienes tulipanes en tu casa? ¿Los cultivas o no? Mi mamá Ok, bueno. tiene flores de tulipanes ahorita, pero no. Entonces, pero si a los tulipanes normalmente, si no les da el sol, ¿se mantienen lindos o hay que asegurarse que les esté dando sol y agua y todo eso, hermana Angélica? ¿Verdad que sí? Siempre, ¿verdad? Entonces, si una rama de algún árbol comienza a cubrir el brillo del sol, los rayos del sol para que le den los nutrientes necesarios al tulipán, ese tulipán no va a brillar de la manera que tiene que brillar. Ahora, eso no deja, eso no quita, ok, que el tulipán siga siendo su tulipán y siga siendo hermoso, siga siendo bello, siga estando lleno de dones, comparándolo con nuestra vida, ¿verdad? Ahora, es de la manera que nosotros enfrentamos las circunstancias que van a definir si nosotros vamos a ser más que vencedores, como dice la Biblia, o le vamos a otorgar a las personas alrededor de nosotros que tomen control aún de nuestra autoestima, de nuestro crecimiento. Y yo decidí en mi vida yo no darle esa autoridad a nadie. Cuando yo me sentía atacado y decidido, yo decidía mejor tomarlo de esta manera. Dios está usando a los de alrededor mío para formarme, para ayudarme a crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y nos dejamos enfermar por lo que las personas dicen alrededor de nosotros, el problema es que nosotros caemos en un estancamiento. ¿Tú me entiendes lo que digo cuando digo estancamiento? ¿Tú has visto un agua que de repente está tanto tiempo en un lugar y no tiene salida y el agua llega a tener el agua muere? ¿Por qué? Porque esa agua se estancó, no tuvo oxígeno más. Entonces, de la misma manera, siempre Satanás, no solo en la escuela, no solo en el trabajo, sino dentro de la iglesia, en donde la lucha se te va a hacer más fuerte. Porque la gente normalmente no te va a venir a decir, Camila, yo sé lo que estás haciendo. Estás haciendo un gran trabajo. No va a traerte un abrazo, sino muchas veces la gente, por falta de espiritualidad y amor genuino de Dios, van a criticar las cosas externas sin conocer tu corazón. Entonces allí no te pongo a ti porque tú la que estás aquí, ¿verdad? Entonces allí Camila, como Camila tiene el don que tenía José, como Camila es súper dotada de parte de Dios, y no te rías que te estoy hablando en serio, tú crees que es mentira, pero Dios te ha dado algo especial a tu vida. Entonces tú vas a discernir las cosas espiritualmente y le vas a decir al diablo, diablo, ya sé lo que tú quieres. Tú no quieres que yo siga avanzando. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira, tenemos que recordar que en medio de todo el pueblo que estamos, habemos unos más débiles que los otros. ¿Y qué dice la Biblia? Los fuertes lleven a los débiles. Y cuando la Biblia habla de fortaleza y debilidad, no es que yo tenga muchos músculos o que yo pueda levantar muchas libras, sino que hay mucha gente que pone la mirada en el hombre. Y la Biblia nos manda a que pongamos la mirada en aquel que hace 2000 años murió por usted y murió por mí. Y entonces tenemos que aplicarles lo que la Biblia dice, otorgarles el amor que emanó de la cruz, que vive en nuestro corazón, y entender que son debilidades en esas personas. Me extendí mucho, pero así soy yo, perdóname. La otra pregunta que tengo para usted, que mencionó un poco, es si nos puede contar sobre un momento en su vida en donde usted se sintió despreciado o rechazado por algún grupo de personas, sea en la iglesia, sea en la escuela o en el trabajo, o donde usted quiera. Bueno,
como esto es de la iglesia, voy a hablar algo de la iglesia. Que me pasó años, pero ya no en esta iglesia, sino muchos años atrás. Me recuerdo que nos tocaba el ensayo en el grupo de alabanza muchos años atrás. Pastora Betania no era la pastora todavía. Entonces yo llego al ensayo y mientras estoy esperando, yo veo que a la hora del ensayo yo tocaba el bajo, pero alguien más vino y nomás me vio y corrió rápidamente a agarrar el bajo. Y tú sabes que uno rápidamente se da cuenta, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, lo voy a dejar tranquilo. Me estuve allí, nadie habló conmigo, estuve todo el proceso de la adoración. Tranquilo, me fui para la casa. A los días, el pastor que estaba en ese momento habló conmigo y me dijo que yo no podía estar tocando, no me dieron explicaciones, yo no estaba en pecado, yo no estaba en rebeldía. Simplemente me apartaron sin darme ningún tipo de... En el momento me sentí menospreciado, ¿verdad? Porque no eran la forma de hacer las cosas. Mas, sin embargo, volví y entendí, dije, es para mi crecimiento. Pero duele mucho, tú ves. Pero después, cuando tú te mantienes tranquilo y humilde, y tú le permites a Dios pelear por ti, se cumple lo que la palabra dice, que nosotros estaremos tranquilos y que el Señor pelearía por nosotros. Amén. Y pasaron como 2 semanas y el pastor se me acerca y me dice, hermano, retome lo que el Señor le ha dado a usted, porque, ¿me entiende? Y después un hermano me aclaró lo que había pasado. Era simplemente que algunos sentían envidia, pero gloria a Dios. Entonces, eso es algo común y nosotros, especialmente en la adolescencia, en el crecimiento, nosotros tenemos que siempre, cuando tú te sientas que algo no está funcionando bien, tú puedes decir, yo necesito hablar con alguien. Tú ves, porque eso trae sanidad en el alma. Amén. Sí, y creo que para cerrar, tenemos un versículo de parte de mi mamá para darle el crédito. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y esto se encuentra en 1 de Juan 3:1. Amén. Fíjate que hablando de rechazo hacia Jesús, Jesucristo dijo que si con el árbol verde hicieran eso, ¿qué no harían con nosotros que somos el árbol seco? O sea, el hombre nunca rechaza la mentira, siempre rechaza la verdad. Por eso tú ves que muchas religiones las aceptan en cualquier tipo en los gobiernos, en todo tipo de lugar, pero a Jesús casi siempre lo menosprecian. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Entonces, gloria a Dios, porque nosotros conocemos al Señor y cuando nos desprecian, gloria a Dios, sigamos adelante, sacúdete el polvo de los pies. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para todos los que los están viendo. Aquí le quiero dar a usted una chance más para si usted quiere dar algún consejo para cualquier persona que esté viendo este programa en casa, ¿verdad? Que se sienta menospreciado. ¿Qué le diría a usted? Bueno, primeramente que hay un lugar en donde nunca yo he sido menospreciado, que es cuando voy a los pies del Maestro. Amén. Que siempre que yo he ido, y de la forma que haya ido, herido, enfermo, cuando me he sentido en mis momentos, porque Camila, no creas que porque somos ministros tenemos días difíciles, como no hay días que no miramos el sol, aunque esté el sol fuerte, tú ves. Entonces, yo les diría, el mejor consejo que yo podría dar es que vayan a los pies del Maestro, porque Él nunca, dice la Biblia, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que ese sería el consejo del día. Y también otro consejo que me gustaría dar a los que van a ver este programa es aquellos que están liderando en las iglesias. Que amen a los jóvenes, que amen a adolescentes, que les den espacio, que se sienten a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para ir dejando un legado en la nueva generación. Y si nosotros no estamos dejando ese legado,
no hemos hecho el trabajo completo. Así que eso es bien importante. Y a ti también te digo que lo que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que seguirlo cultivando. Amén. Amén. Y para pues cerrar con esos 2 consejos que nos dio el pastor, espero que todos los que estén viendo en casa hayan sacado alguna cosa de bendición de este programa, ¿verdad? Y si no, todavía véanlo otra vez porque va a ser de bendición en algún momento en sus vidas, aunque no sea ahorita. Aquí los dejamos. Somos ITF Podcast Junior. Soy Camila Martínez y este es mi copastor, William Calderón. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias.